Capítulo 11. Pérdida del embarazo en el primer y segundo trimestre. El aborto espontáneo es un acontecimiento frecuente durante el embarazo. La mayor parte de los abortos se debe a anomalías genéticas y por tanto la oportunidad de prevención es escasa. Es más probable que las mujeres con aborto espontáneo tardío o espontáneo recurrente tengan una causa crónica modificable. A diferencia de los abortos espontáneos, la interrupción del embarazo puede elegirse, tanto para el aborto inducido como para el espontáneo. Las opciones terapéuticas incluyen cirugía o fármacos, y el personal médico debe conocer estos métodos y sus posibles complicaciones. Nomenclatura. El aborto se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. Muchos prefieren el término aborto espontáneo para el aborto no intencional. El término aborto inducido describe la interrupción del embarazo por medios quirúrgicos o farmacológicos de un feto vivo que no ha alcanzado la viabilidad. Las definiciones de aborto varían de una organización a otra. El Centro Nacional de Estadísticas de la Salud y la Organización Mundial de la Salud definen el aborto como la pérdida o interrupción de un embarazo con un feto menos de 20 semanas de gestación o con un peso menor de 500 gramos. Sin embargo, estos criterios son contradictorios debido a que la medida del peso de un feto de 20 semanas es de casi 330 gramos, mientras que 500 gramos es la media a las 22 semanas. Una confusión adicional puede derivarse de los criterios establecidos por las leyes estatales y por las definiciones más amplias sobre el aborto. También existe incongruencia para el término aborto precoz. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos lo define como un embarazo intrauterino no viable en las primeras 12 semanas 6 séptimas de gestación que consiste en un saco gestacional vacío o uno que contiene un embrión o un feto sin actividad cardíaca fetal. El aborto recurrente se define de forma variable, pero significa la identificación de mujeres con aborto espontáneo repetitivo. Otras definiciones ayudan a diferenciar entre los embarazos intrauterinos y los ectópicos. El término embarazo de ubicación desconocida describe un embarazo identificado mediante pruebas de gonadotropina coriónica humana, pero sin una localización ecográfica confirmada. En este contexto, se proponen 5 categorías para los embarazos precoces: embarazo ectópico definido, embarazo ectópico probable, embarazo de ubicación desconocida, probable embarazo intrauterino y embarazo intrauterino definido. Las opciones diagnósticas y terapéuticas del embarazo ectópico se describen en el capítulo 12. Por último, el aborto espontáneo incluye las subcategorías de amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, aborto retenido y aborto inevitable. Estos aspectos se analizan en las siguientes secciones. El término aborto séptico se utiliza para clasificar a cualquiera de estas variantes complicadas por infección. Aborto espontáneo en el primer trimestre. Patogenia. Más de 80% de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 12 semanas de gestación. Con los abortos del primer trimestre, la muerte del embrión o el feto antecede casi siempre a la expulsión espontánea. La muerte del embrión o feto se acompaña por lo regular de hemorragia en la decidua basal. Aparece a continuación necrosis del tejido adyacente, lo que estimula las contracciones uterinas y la expulsión de los productos de la concepción. Un saco gestacional intacto suele estar lleno de líquido. El embarazo anembrionario o el aborto preembrionario describen al conjunto de embarazos sin embrión identificable. Se prefiere menos el término huevo muerto. Un aborto espontáneo con embrión o la muerte embrionaria muestran un embrión sin actividad cardíaca durante la valoración ecográfica. En los abortos del segundo trimestre, el feto casi siempre es viable antes de la expulsión, por lo tanto, se buscan otras causas para el aborto. Incidencia. Las tasas del aborto espontáneo varían según sea la población estudiada. En los embarazos de 5 a 20 semanas de gestación, la incidencia oscila entre 10% y 20%, y es mayor en las primeras semanas. Para analizar las tasas a partir de la concepción, los investigadores han estudiado muestras diarias de orina para detectar la gonadotropina coriónica humana beta en mujeres que intentan concebir
y han encontrado que casi el 20% de los embarazos fracasó en etapas muy tempranas. Estos abortos bioquímicos son clínicamente asintomáticos y solo se identifican al disminuir las concentraciones de la hormona gonadotropina coriónica humana beta. Ciertos factores influyen en la tasa de abortos espontáneos, clínicamente aparentes y se describen a continuación. Se desconoce si estos mismos factores afectan a los abortos bioquímicos. Factores fetales. De todos los abortos espontáneos, casi 50% corresponde a abortos euploides, es decir, portadores de un complemento cromosómico normal. El 50% restante de los abortos espontáneos tiene una anomalía cromosómica. Este porcentaje parece persistir incluso a partir de los análisis con técnicas citogénicas más recientes. Sin embargo, más allá de la investigación, el uso sistemático de las pruebas micromatrices génicas de los tejidos fetales del primer trimestre no tiene respaldo del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva reconoce su utilidad solo si el análisis citogénico altera la atención futura de un paciente. Las tasas de aborto y anomalías cromosómicas disminuyen con el avance de la edad gestacional. De los embriones con alteración cromosómica, casi 75% aborta a las 8 semanas de gestación. La tasa de abortos con fetos euploides alcanza su máximo casi a las 13 semanas. De las anomalías cromosómicas, 95% se debe a errores de la gametogénesis materna y 5% a errores paternos. En consecuencia, la incidencia del aborto euploide aumenta de forma notable si la edad materna supera los 35 años. En realidad, la edad materna es un factor primordial subyacente en los abortos de fetos con aneuploidia. En menor grado, la edad paterna avanzada también se vincula con mayor riesgo de aborto. Aún no estudiadas bien, es probable que las anomalías cromosómicas de los espermatozoides jueguen un papel importante. Las anomalías más frecuentes son la trisomía, que se identifica en 50% a 60% de los abortos, la monosomía del cromosoma X, que ocurre en 9% a 13%, y la triploidia en un 11% a 12% de los casos. Las trisomías son por lo regular el resultado de la falta de disyunción aislada y las tasas aumentan con la edad materna. Las trisomías de los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22 son las más comunes. Con menos frecuencia, una trisomía se forma a partir de un reordenamiento cromosómico estructural equilibrado. Estas pueden provenir de cualquiera de los padres y se encuentran en 2% a 4% de las parejas con aborto recurrente. La monosomía X es la anomalía cromosómica específica más frecuente. Se trata del síndrome de Turner, que da lugar a un aborto espontáneo, pero de las mujeres nacidas vivas se describen en el capítulo 3. Por el contrario, la monosomía autosómica es poco frecuente e incompatible con la vida. La triploidia es un conjunto haploide adicional de cromosomas, por lo que las células contienen un total de 69 cromosomas. El conjunto haploide adicional puede derivarse de la madre o el padre. La triploidia digínica de origen materno es casi siempre el resultado de un error de la meiosis y la fecundación de un óvulo diploide por un espermatozoide haploide normal. La triploidia diántrica de origen paterno se forma por lo general a partir de la fecundación de un óvulo haploide normal por dos espermatozoides haploides y conduce a un embarazo molar parcial. Los fetos triploides terminan con frecuencia en aborto espontáneo y los pocos que llevan más tiempo están muy deformados. Factores maternos. Enfermedades. En los abortos cromosómicamente normales, las contribuciones maternas pueden desempeñar una función importante. Por ejemplo, la diabetes mellitus mal controlada, la obesidad, las enfermedades tiroideas y el lupus eritematoso sistémico se acompañan de un riesgo notable de aborto. En estos casos, los mediadores inflamatorios pueden ser un tema subyacente al aborto. En los capítulos sobre estos trastornos se revisa la tasa de abortos espontáneos y los intentos de reducirla. En cambio, las trombofilias no están relacionadas en el aborto espontáneo. En las mujeres sometidas a tratamiento oncológico, la radiación terapéutica directa puede provocar un aborto espontáneo. En el capítulo 49 se describen los parámetros de seguridad recomendados. Del mismo modo,
no están bien definidos los efectos de la quimioterapia sobre la tasa de abortos espontáneos. En particular, preocupantes son las mujeres con embarazo en curso después de una exposición temprana al metotrexato teratógeno descrito más adelante. Los supervivientes de cáncer tratados antes con radioterapia abdominopélvica y que más tarde se embarazan pueden tener mayor riesgo de aborto espontáneo. Procedimientos quirúrgicos. El riesgo de aborto espontáneo relacionado con la cirugía no está bien estudiado. Sin embargo, como se explica en el capítulo 49, es poco probable que los procedimientos quirúrgicos no complicados practicados durante el embarazo temprano eleven este riesgo. Si está indicado, los tumores ováricos se pueden extirpar por lo general sin desencadenar un aborto espontáneo. Una excepción consiste en la extirpación temprana del cuerpo lúteo o de todo el ovario en el que se encuentra el cuerpo lúteo. Si se realizan antes de las 10 semanas de gestación, se deben administrar complementos de progesterona, como se describe en el capítulo 66. Los traumatismos rara vez causan aborto espontáneo en el primer trimestre, y aunque Parkland Hospital es un centro de traumatología muy concurrido, esta es una relación poco frecuente. Un traumatismo grave, en especial el abdominal, puede causar aborto, pero es más probable a medida que avanza el embarazo. Nutrición. La deficiencia aislada de un nutriente o la deficiencia moderada de todos no parecen incrementar el riesgo de aborto espontáneo. Incluso en casos extremos, por ejemplo, hiperemesis grávida, el aborto es poco frecuente. La calidad de la dieta puede tener una participación menor y algunos datos sugieren que el riesgo de aborto espontáneo puede disminuir en las mujeres que consumen una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y pescado. A diferencia de la obesidad, la insuficiencia ponderal no se vincula con mayor riesgo de aborto espontáneo. Con la cafeína, los informes relacionan el consumo intenso de casi 5 tazas de café al día, unos 500 miligramos de cafeína, con un riesgo de aborto ligeramente mayor. Los valores varían según sea el estilo de preparación, pero una taza de café de 250 mililitros contiene de 80 a 100 miligramos de cafeína. El té negro o verde tiene la mitad de esa dosis. En la actualidad, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluye que un consumo menor de 200 miligramos al día probablemente no se acompañe de un riesgo considerable de aborto espontáneo, y no se ha establecido cuál es el riesgo relacionado con un consumo mayor. Los metaanálisis sustentan un riesgo creciente relacionado con la dosis. Factores conductuales. Casi 7% de las mujeres embarazadas reconoce haber fumado cigarrillos. Un metaanálisis encontró un nexo discreto entre la dosis de tabaquismo al momento del embarazo y un aborto temprano. Los graves riesgos posteriores del tabaquismo persistente en los resultados del embarazo se analizan en el capítulo 8. El consumo de alcohol conlleva un riesgo de aborto espontáneo, sobre todo en personas con consumo crónico o excesivo. Los potentes efectos teratógenos en estos casos se revisan en el capítulo 8. Factores ambientales. A pesar de las numerosas infecciones que pueden adquirirse durante el embarazo, ellas rara vez provocan un aborto espontáneo en etapas tempranas del embarazo. Las importantes consecuencias materno-fetales de infecciones específicas en etapas avanzadas del embarazo se revisan en el capítulo 67 y 68. Las toxinas ambientales que tienen al parecer una posible relación con el aborto espontáneo incluyen el bisfenol A, los ftalatos, los bifenilos policlorados y el diclorodifenil tricloroetano. Aún menos estudios refieren a exposiciones ocupacionales. Los datos sugieren un ligero aumento del riesgo de aborto espontáneo en los trabajadores sanitarios expuestos a la radiación o a fármacos antineoplásicos. El Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud publica guías sobre fármacos potencialmente peligrosos. La evidencia que relaciona los gases anestésicos ocupacionales con el aborto espontáneo no es sólida. Sin embargo, se recomienda el empleo de sistemas de eliminación de gases, así como establecer límites de exposición en entornos laborales. Clasificación clínica del aborto espontáneo. Amenaza de aborto. Se define como el sangrado a través de un orificio cervical cerrado en las primeras 20 semanas de embarazo y con un embrión o feto vivo. Puede anticipar un aborto o vincularse con implantación fetal. Otras fuentes de sangrado que deben excluirse son embarazo ectópico, infección cervicouterina
y displasia o neoplasias cervicouterinas. Casi 25% de las mujeres desarrollan sangrado durante la gestación temprana, lo cual se atribuye a amenaza de aborto. El sangrado o el manchado transvaginal puede persistir durante días o semanas y pueden acompañarse de dolor suprapúbico, dolor abdominal cólico leve, sensación de opresión pélvica o dolor persistente en la espalda. De los síntomas, el sangrado es, con mucho, el factor pronóstico más importante para el aborto ulterior. El sangrado transvaginal o el dolor abdominal al principio del embarazo son indicación para medición del hematocrito y del grupo sanguíneo. Uno de los objetivos principales es excluir el embarazo ectópico. El uso de las concentraciones de la hormona gonadotropina coriónica humana beta y la ecografía transvaginal se describen en el capítulo 12. Un segundo objetivo es la determinación de la viabilidad del embarazo intrauterino. Con un embarazo intrauterino, el saco gestacional, una acumulación de líquido anecoica que representa la cavidad exocelómica, puede observarse a las 4.5 semanas. En este momento, las concentraciones de la hormona gonadotropina coriónica humana beta alcanzan por lo general 1500 a 2000 microunidades por mililitro. Sin embargo, Connolly et al. Señalaron que puede ser necesario un umbral hasta de 3500 microunidades mililitro para identificar el saco gestacional en algunos casos que, en última instancia, producen un embarazo intrauterino único viable. Un aspecto que debe tomarse en consideración durante el sangrado transvaginal es que un saco gestacional puede asemejarse en la ecografía transvaginal a un saco pseudogestacional, que es una acumulación de líquido intrauterino anecoico. Este pseudosaco puede ser sangre derivada de un embarazo ectópico hemorrágico y es más fácil de excluir una vez que se observa el saco vitelino. En condiciones normales, el saco vitelino es visible a las 5.5 semanas y el diámetro medio del saco gestacional es de 10 milímetros. Por lo tanto, el diagnóstico de embarazo intrauterino debe establecerse con cautela si no se observa el saco vitelino. Por lo general, la actividad cardíaca fetal se puede detectar entre las 6 y las 6.5 semanas. Un hematoma subcoriónico también puede reconocerse en la ecografía en caso de amenaza de aborto. En general, esta acumulación de sangre no sugiere un mayor riesgo de aborto espontáneo. Una vez diagnosticada la amenaza de aborto, la observación es la norma. La analgesia con paracetamol ayuda a aliviar el dolor cólico. El estudio clínico con asignación al azar del aborto espontáneo no encontró ninguna ventaja de administración de complementos de progesterona para reducir las tasas de aborto espontáneo en mujeres con sangrado en el primer trimestre. El reposo en cama no mejora los resultados y puede causar complicaciones como trombosis venosa profunda. Se recomienda evitar las relaciones sexuales hasta que desaparezca la hemorragia. En casos poco frecuentes, el sangrado relacionado con amenaza de aborto puede provocar anemia aguda grave e hipovolemia. Por lo regular, está indicada la evaluación de los productos de la concepción. Con menos frecuencia se elige la transfusión y la observación adicionales. Incluso después de la amenaza de aborto no ocurre el aborto espontáneo. Las tasas de parto prematuro y desprendimiento de la placenta aumentan ligeramente. Weiss et al. Señalaron mayores riesgos de resultados adversos ulteriores si el sangrado temprano era abundante en lugar de leve. A pesar de estas relaciones, casi nunca se añaden la ecografía u otro tipo de vigilancia durante el embarazo solo para el diagnóstico de amenaza de aborto en el primer trimestre.